Yo le voy a mencionar algunos nombres y ustedes me tienen que decir cuál es la relación que tienen estas personas entre sí. Y hay un premio, hay un caramelo de miel, buenísimo en esta época, viene bárbaro, en la Semana de la Dulzura. No son baratos ahora, no se rían porque mi hija va a la escuela y le dice, 2 caramelos, sí, 50 pesos. 50 pesos 2 caramelos. Así que no es poca cosa. Al que lo adivina, o al que lo sabe, mejor dicho, hay premio. Dice, a ver, estos nombres les tiro. Andrónico, Junías, Urbano, Febe y Trifena. ¿Los conocen? Un familiar entre ellos, sí. No podés. Muy bien. Pero, ¿qué más? Ya lo ganaste, pero ampliando. No. Bien, muy bien. Son personas que estuvieron vinculadas a Pablo. No son los clásicos, ¿eh? Los clásicos son por ahí Tíquico, lo conocemos más. A Febe la conocemos. Muchas gracias. Sí, bueno, hay otros, Priscila, Aquila, por ahí son los más conocidos, pero estos no son tan mencionados. Vamos a leer muy rápidamente, así la velocidad de la luz, Romanos 16, que son las salutaciones finales, es cuando Pablo se despide, les manda la carta a los romanos y menciona a toda esta gente. Y hay otros. Yo voy a ir rápido, ustedes síganme como puedan, porque tengo que avanzar. Romanos 16, 1. Nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia, viene que había dicho diácono acá, se encrea porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. 16.3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí. Romanos 16.7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. 16.9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. 16.12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Todos estos eran ayudadores, colaboradores, trabajadores y compañeros de Pablo. Y él lo reconoce en esa carta. Vamos a 1 Corintios 16, rápidamente, versículo 15. 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que a ellos se han acudido al y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y en el 18 dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Me gusta porque Estéfanas y su familia ayudaban a Pablo y a la iglesia. El compromiso familiar. Estos eran servidores de los santos, dice, ayudadores y trabajadores y confortadores. Confortaron a Pablo cuando fue necesario. Después dice Efesios 6:21. Perdonen si no llegan a encontrarlo, yo voy rápido. Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y los que hago todos os hará saber Tíquico. Dice que Tíquico era el encargado de hacer saber a los otros los asuntos de Pablo. Él llevaba la carta inclusive y daba a conocer lo que se estaba haciendo en la obra misionera de Pablo. Era un difusor. Sin él no hubiese podido llegar las noticias. Miren qué importante que era. Los filipenses y Epafrodito, en Filipenses 4 al 10, bueno, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y después dice, quiero saltear versículos por ahí rápido. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Eso decía el 15. El 16 dice que estuvieron atentos a mis necesidades, para cubrir mis necesidades. Hermanos que atendieron y ofrendaron para las necesidades.
No hay mucho más versículos. Colosenses 4, 10, 17. Habla de Aristarco y dice que fue compañero de prisiones. Y dice que han sido para mí, al final, Colosenses 4, 11 dice, han sido para mí un consuelo. Y hay más, pero los voy a pasar por alto, pero lo que quiero dejarles es la importancia de todos estos colaboradores en la obra misionera que Pablo llevó a cabo. Miren, todos nosotros somos misioneros, todos hemos recibido la gran comisión, todos tenemos la obligación de llevar el Evangelio y de formar discípulos. Después están aquellos que son llamados y, como decíamos, la Iglesia entiende que debe enviarlos como un brazo de extensión de la Iglesia y los envía a servir a un lugar. Pero el primer misionero fue Jesucristo y nosotros tenemos el ejemplo de él y todos, porque fue el primer enviado también, y nosotros estamos enviados a servir en el lugar donde Dios nos ha puesto, aquí en esta iglesia o donde el Espíritu Santo nos llame. Ahora, hay distintas formas en las cuales nosotros podemos involucrarnos en la obra misionera. Y Pablo entendió perfectamente esto y se los transmitió a los romanos y nos llegó a nosotros a través de esa carta, en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras, buenas nuevas. Cuando nosotros leímos este versículo con mi esposa, recibimos el llamado a servir en la obra misionera. No enviados, pero a servir en la obra misionera. Nos rompió la cabeza, como se dice. Y nos dimos cuenta que teníamos que involucrarnos. Y es el texto lema, el 15, del ministerio que hemos formado en nuestra iglesia. Por eso se los quería compartir. Pablo entiende esto y dice: ¿cómo la gente va a escuchar el Evangelio si no hay quien vaya? ¿Cómo lo van a entender si no hay quien vaya y se los explique? Esa era la pregunta que se hacía Pablo. Pero después hace otra pregunta importante, dice: ¿y cómo van a ir estos a predicarles si no hay quien los envíe? Hermanos, en la obra misionera tiene que haber enviadores. La obra misionera no funciona si no hay enviadores, no hay manera de que funcione. Si hoy el Espíritu Santo nos mostrase a todos nosotros y nos diría: tienen que salir, y entonces Orlando se va a Oman y Adrián se va a Chaco y nosotros nos vamos todos, ¿funcionaría esa obra misionera? ¿Quién quedaría acá? ¿Y quiénes serían los trabajadores, los colaboradores, los hospedadores, los que difunden la obra misionera, los que la sostienen, los que ofrendan? ¿Dónde estarían esos si todos saldríamos? Entonces tiene que haber enviadores. Pablo lo entendía eso y se formaba equipos. Él decía: yo no puedo salir si no tengo gente detrás. Y todos estos que mencionamos hoy fueron los que hicieron que la obra misionera de Pablo pueda ser llevada adelante. Sin esa no hubiese sido posible directamente. Porque Pablo hubiese desistido, porque no tendría quien lo sustenta, quien ora por él, quien intercede por él en oración, quien lo hospedaba cuando llegaba, quien lo alentaba con un abrazo y una palmada en la espalda, quien lo cuidaba, quien lo alimentaba. Si no hubiesen estado esos, era imposible que Pablo lleve adelante la obra misionera. Tiene que haber enviadores.
Entonces, en la obra misionera están quienes van, quienes el Espíritu Santo les muestra que tienen que ir a un lugar específico, y la iglesia los envía, y están quienes envían también. ¿Qué es lo que para ustedes es más difícil de dar en la obra misionera? Una pregunta. Levante la mano. ¿Qué es lo más difícil de dar para la obra misionera? El tiempo. Muy bien. A veces dar dinero no es tan difícil. A veces sí nos cuesta, somos medio... nos cuesta largar un pesito, pero es fácil decir, bueno, yo sirvo en la obra misionera, todo una vez por mes, una vez los jueves, levanto y pongo en la bolsita. Entonces estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila, yo colaboro en la obra misionera. Pero lo más difícil de dar a la obra misionera es el tiempo, involucrarse, porque es el recurso más escaso que hoy tenemos, la verdad. Dinero no nos sobra, cada vez menos, pero gracias a Dios suple todas nuestras necesidades y podemos dar algo. Ayudar podemos ayudar, colaborar podemos orar podemos orar, pero cuando nos piden de nuestro tiempo, cuando tenemos que sacrificar tiempo de ocio o tiempo de nuestra familia o tiempo de otra cosa, para eso es mucho más difícil. Y hoy falta eso. Hoy está faltando hermanos que se involucren y den su tiempo. Alguno podría decir, bueno, pero mi iglesia nunca envió a nadie, así que yo no tenemos un enviado de nuestra iglesia, así que ¿cómo me voy a involucrar en la iglesia, en la obra misionera? Eso es un error pensar eso porque, como dije, todos somos parte de la obra misionera y todos debemos involucrarnos. Y uno puede adoptar misioneros y ayudarlos y colaborar con ellos. Miren, les doy algunos ejemplos. Hablábamos de aquellos que cubrían las necesidades. Pablo decía, gracias porque ustedes estuvieron presentes cuando yo tenía necesidades. Qué mejor ejemplo que tenemos de las hermanas de Confe, que están siempre ahí hablando y encuentran una necesidad y enseguida salen a cubrirla. Están dándose su tiempo. Hablaba de un hermano, hay un versículo que leíamos que intercedía. Hace poco me contactó una hermana misionera que estaba yendo a hacer una obra en Haití. Sí. Y me dice, estoy buscando 100 intercesores. ¿Querés sumarte? Sí, me encantaría. Bueno, y a los 2 días dice, ya tenemos los 100 intercesores. Siempre busco 10, dice, pero hoy el Espíritu nos mostró que necesitamos 100 intercesores, porque estamos entrando al país en pleno conflicto, corrían el riesgo de que los vándalos que hay en las calles los secuestren, se secuestra a las personas para después pedir recompensa. Y bueno, y la obra se hizo, y habíamos 100 oradores intercediendo, peleando la batalla espiritual, que es la que hay que pelear. Hace falta muchísimo eso en la obra misionera. Puedo darles muchos ejemplos, pero conozco un hermano que es maestro mayor de obras, tiene un montón de talentos. ¿Saben qué hace él? Agarra su camioneta, 4 o 5 personas que saben trabajar también, que se dan maña, van a la casa de un misionero y le arreglan una pared, le revocan, le hacen los caños del agua, lo que sea, están un fin de semana y se van. Ponen sus talentos, su tiempo, su obra a disposición de la obra misionera. Hay una hermana, Eli Rueda, en Angola, adoptó una hija angolesa. Hace años está tratando de que acá en Argentina le acepten adopción. El expediente está trabado, un montón de problemas. Ahora está acá en Argentina, gracias a Dios, pudo viajar después de un montón de conflictos. Hay un hermano, abogado, que pone su tiempo y está tratando de destrabar ese expediente. Hermanos, hay misioneros que necesitan que le digan en qué situación de monotributo inscribirse y lo ayuden a hacer una liquidación de monotributo cada tanto. Y hay contadores que por ahí pueden ofrecer su servicio y hacerle ese trámite en la FIP. O sea, es poner nuestra profesión, nuestro oficio y nuestro tiempo. Soy anciano, tengo 80 años, ¿qué voy a hacer? Interceder, hermana, la batalla espiritual, hermano, de rodillas orando por ese misionero que está yendo hoy al sur, en un camino de nieve que se puede resbalar y pasar.
hay que estar orando por eso. Entonces, necesidades hay muchísimas. Si quieren, se comunican con las hermanas de FEMA, se las van a poder transmitir, con los hermanos de CONFE también. Al revés, lo invertí. Bueno, ustedes me entendieron. Ustedes me entendieron. Quise ser inclusivo, ¿vieron? Cierro con un versículo. Gálatas 6:10. Este sí, leámoslo todos. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a los misioneros, los de la familia de la fe. Hagamos bien acá, en nuestra iglesia, a nuestros hermanos. Hagamos bien a todos, a nuestros vecinos también. Pero oportunidades, como dice acá, en cuanto tengan oportunidad, hay miles, miles. Me sale orfanatorio la palabra, pero no es esa, los hogares de ancianos en Turdera, de Quilmes, de Lugar del Alba, en Córdoba, el centro de rehabilitación en Calamuchita, hay muchas necesidades. Hagamos bien. Y hacer bien, como le digo, y cierro acá, no es solamente poner dinero en la bolsa de la ofrenda. Bienvenido, se necesita muchísimo. No es eso lo que quiero decir, pero hace falta más poner nuestro tiempo. Amén. Le decía que tenía un mensaje cortito también para aquellos que nos escuchan. Para aquellos que por ahí están de visita o que están escuchando esto y por ahí hay cosas que no las comprenden, quiero dejarles una palabra del Señor también. Dice, empiezo con una pregunta. Estábamos hablando de Pablo, decíamos que es un apóstol, era un misionero que salía a llevar un mensaje. Y había gente que lo acompañaba y que lo ayudaba a todo esto. Y usted se puede estar haciendo por ahí una pregunta, es ¿cuál era ese mensaje tan importante que esta persona quería transmitir? ¿Por qué estaba tan ocupado en eso? ¿Por qué Pablo se exponía a las cosas que se exponía? Dice, si leemos la Biblia, dice que muchas veces fue perseguido, fue apedreado casi hasta la muerte, fue azotado, pasó por naufragios, fue discriminado por el pueblo, fue encarcelado. Podemos mencionar. Y uno dice, ¿por qué hacía esto Pablo? ¿Qué era tan importante que tenía que llevar para decir? Y podríamos trasladar esa pregunta 2000 años después y decir, ¿qué hacemos acá predicando esto? Usted se podría estar diciendo, ¿por qué están estas personas de acá con el frío que hace y podrían estar en su casa? ¿Qué es lo importante que tienen para decir? Bueno, hay algo muy importante que queremos transmitir. Están unos versículos antes a los pasajes que acabamos de leer, ahí en Romanos 10 también. Versículo 8. Dice, Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es este mensaje que estamos queriendo mencionar? Miren, no es una religión, no estamos acá hablando de religión, no es un mensaje de prosperidad. No venimos acá a decir, mira, si venís a la iglesia, Dios te va a prosperar, vas a solucionar tus problemas, vas a mejorar en tu trabajo. No tenés trabajo, Dios te lo va a conseguir. No estamos hablando de eso. No es un mensaje tampoco de sanidad. Vení a la iglesia, estás con cáncer, Dios te va a sanar, tenés fe. Vení, tenés que ofrendar para eso, pero si vos ofrendás, no es ese tipo de engaño que se suele escuchar. Pablo lo define con dos palabras. Dice, lo que nosotros llevamos es una palabra de fe.
una palabra que produce fe. Eso es lo que hace esto que tenemos acá, la Biblia, que entendemos que es la palabra de Dios. Produce fe en el hombre y por consecuencia produce gozo por ser salvos, produce paz en el corazón, produce confianza, nos da una identidad, nos hace sentirnos parte de una familia, nos hace sentir la protección del Padre que está en los cielos. Pero lo que nosotros llevamos es una palabra de fe. Y eso es lo que Pablo hace 2000 años atrás llevaba y se preocupaba tanto y exponía su vida. Y dice que había otros, uno dice, pero era Pablo, era un loco solo que estaba ahí. No, había un montón que lo ayudaban y Pablo dice ahí, gracias a estos que también expusieron su vida por ayudarme a mí. No era Pablo solo, había un montón que hacían esto para llevar esta palabra de fe. Ahora, ¿fe en qué? Es la pregunta que sigue a esto, ¿no? Dice, ¿fe en qué? Bueno, dice acá, fe en Jesucristo. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la fe tiene que estar depositada en Jesucristo. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, ¿no? O al revés. Sí. Y Hebreos 11. Y eso es lo que nosotros predicamos, poner la fe en Jesucristo, que no lo podemos ver, no está acá presente, pero lo vemos a través de la palabra, se nos revela a través de la palabra. Y el Espíritu Santo nos lo revela. Y dice, serás salvo después. Si creyeres esto en tu corazón, dice, serás salvo. Y la pregunta lógica que usted se está haciendo seguramente es, ¿salvo de qué? ¿De qué me estoy salvando? ¿De qué me salva creer esto? Miren, la respuesta a esta pregunta es muy antipática. No cae bien en general, es algo que nos incomoda. Y como es así, muchos no la quieren contestar. Entonces, alivianan este mensaje. Y no dicen estas palabras que yo le voy a decir ahora. ¿Salvo de qué es tu pregunta? Yo te voy a decir, salvo de la ira de Dios. Salvo de la condenación eterna. Salvo de pasar tu vida eterna en el infierno. De eso te salva Dios. Y uno dice, estos evangélicos ya me quieren asustar, podría decir, ¿no? Bueno, ya vienen con este mensaje del infierno para asustarnos. Entonces me presentan algo feo para que yo acepte esto. Mirá, eso no es lo que la Biblia enseña, eso no es lo que Pablo transmitía, y eso no es lo que nosotros predicamos. De vuelta, ¿qué predicamos nosotros? Palabra de fe. Y una palabra que puede transformar tu vida como transformó la nuestra. Que cambia tu corazón. Que cambia tu condición frente a Dios. Y que te da gozo y paz. Ese es el mensaje de fe. No es un mensaje para infundir miedo. Pero quiero decirte cosas que la Biblia enseña. La Biblia enseña, en primer lugar, que todos nosotros somos pecadores y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que siendo pecador no podés entrar a la presencia de Dios. Es una puerta que se cerró. Por eso estamos destituidos de su gloria, estamos del otro lado de esa puerta. Y no podemos atravesarla por una sencilla razón, que en ese lugar, en la presencia de Dios, hay santidad absoluta. Dios es un Dios 3 veces santo y en presencia de Él no puede haber pecado. Entonces estamos destituidos de esa gloria si somos pecadores. La Biblia enseña eso. La Biblia enseña también que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte eterna.
es esa separación. Dios, en su justicia, condena el pecado y ha dispuesto un lugar para Satanás y para sus ángeles caídos, que es el infierno. La Biblia dice que ese lugar no fue creado para los hombres, pero aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador y que toman la decisión de no aceptarlo, tienen ese destino. Dios no quiere que nadie proceda a eso, y tanto no lo quiere que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para morir por nuestros pecados. La Biblia nos enseña también que Dios en su soberanía dispuso que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso de esa manera. Y viendo nuestra condición de pecadores, Dios que nos amó, dispuso que el Señor Jesucristo venga a este mundo y muera en una cruz de vergüenza y dolor, y ocupe tu lugar y el mío en esa cruz, y muera en lugar nuestro, y derrame hasta la última gota de su sangre, para cumplir con eso que Dios había dispuesto, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero en vez de que tenga que ser derramada nuestra sangre, Jesucristo, que nos ama, que ama a su creación y que ama a su Padre, en obediencia al Padre, vino a este mundo y entregó su vida. Entonces, este es el mensaje de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús hizo esto por vos, serás salvo. Que si lo declarares con tu boca, que Jesucristo hizo esto por vos, serás salvo. Y ya termino. Pero dice algo más muy interesante. Dice, que si creyeres que Dios lo levantó de los muertos. Miren, cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, satisfizo por completo la justicia de Dios. La justicia de Dios debía recaer sobre cada pecador, y cada pecador, nosotros, debíamos ser condenados. Pero al Cristo ocupar nuestro lugar, dejó satisfecho a Dios en su totalidad. La justicia del juez bajó el martillo y dijo, la condena ya fue pagada. Tanto fue así, y la prueba más certera que tenemos de eso es la tumba vacía. Dios lo levantó de los muertos al tercer día, lo resucitó y Él ascendió y hoy está en la gloria. Eso es la prueba más concreta que tenemos de que Dios nos perdonó y que la deuda fue pagada en su totalidad. Por eso dice también, si creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos. Y ahora yo hice 3 preguntas como si ustedes las hiciesen y las contesté. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. A aquel que escucha este mensaje por primera vez o que lo escuchó varias veces y por ahí no lo entendió en su totalidad. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que Él pagó tu deuda? ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? Si lo crees, confésaselo. Eso es lo que tienes que hacer en este día. No lo postergues, no lo dejes para mañana. Hoy mismo, confesáselo a Dios, con tus palabras. ¿Crees en tu corazón esto? Yo lo voy a hacer una oración. Si hay alguien aquí presente que quiere hacer esta oración, la puede hacer conmigo. La iglesia, el resto va a estar orando por eso. Señor Jesús, me doy cuenta, entendí que soy pecador. Entendí que esos pecados me separan de ti. Confieso, Señor, mis pecados. Y creo en mi corazón que Jesús
me salvó. Te acepto como mi Salvador. Amén.